¿Qué tal? ¿Cómo están? En la clase de hoy vamos a ver la siguiente práctica de After Effects y lo que vamos a ver es básicamente cómo podemos deformar las figuras que ya habíamos trabajado en la práctica uno. Ahora vamos a ver algunas deformaciones o transformaciones un poquito más complejas que llevan otro tipo de opciones diferentes a las que vimos en la práctica uno, ¿ok? Y a manera de ejemplo vamos a ver cómo se comportan aquí las figuras. Por ejemplo, aquí vemos que el circulito que pasa y desaparece tiene como unas arrugas o una especie de formas diferentes en el contorno. Y el rectángulo que es color rosa se va transformando poco a poco en un óvalo. Miren, a la vez que va dando vueltas se convierte en una elipse u óvalo. Y lo que sucede en esta animación se debe a que tenemos otras opciones que agregamos en estas figuras. Miren, por ejemplo, la figura llamada elipse 1, que es ese círculo azul. Como dije al principio, pues se ve como esta rugosidad y eso se debe a que tiene una animación que dice trazados ondulados 1. ¿Ok? Entonces en el ejercicio de hoy vamos a ver cómo podemos agregar ese tipo de animación y también tenemos acá en capa de formas 1 que es el rectángulo de color rosa. Si nos vamos a contenido tenemos una opción que dice esquinas redondeadas 1. Entonces estas dos opciones las agregamos con de la misma forma y vamos a ver cómo lo podemos lograr. Bueno, pues aquí tenemos la animación normal o más bien sin esas características que mencioné anteriormente. Y ahora lo que vamos a hacer es agregarle estas nuevas características. Entonces, para poder lograr eso, voy a ir primero con capa de formas 2. De hecho, voy a cambiar el orden de las capas para que queden mejor uno y 2 así en forma de secuencia. Ya sabemos que uno es el rectángulo rosita y el óvalo o elipse de color azul es capa de formas 2. ¿Ok? Entonces voy a empezar con el rectángulo rosa. Vamos a hacerle esa forma redondeada que tenía en el ejemplo. Y para esto me voy dentro de esta pestaña de la capa. Y tenemos estas dos características que ya habíamos visto en la clase anterior. Una es contenido y la otra es transformar. ¿Ok? Ya sabemos más o menos a qué se refieren. Por ejemplo, rectángulo 1 dentro de sí tiene otra opción que dice transformar igual que esta. Y dijimos que era nada más aplicable pues justamente a rectángulo 1. Y así hubiera una opción de transformar dentro de cada figura, de haber más figuras dentro de esta capa. ¿Ok? Y pues transformar, como habíamos dicho, también funciona de manera general. Bueno, eso nada más era a manera de recapitulación. Ahora me voy aquí a contenido, luego selecciono aquí dentro de rectángulo 1 porque es al que le quiero aplicar esto de que se forme como o se haga como de una forma redondeada. Entonces para esto selecciono aquí, sin soltar esta selección me voy acá donde dice agregar, ok, está esta opción, otra vez, miren, agregar. Entonces le voy a dar aquí y aquí me voy a encontrar con varias opciones. Estas opciones podrían cambiar dependiendo del tipo de capa que estemos usando, ¿ok? También hay que tener en cuenta eso. Bueno, y entre estas opciones que vemos aquí dentro, hay una que dice esquinas redondeadas. Esta es la que me sirve para poder hacer esa transformación de esta figura, ¿ok? Entonces le voy a dar clic aquí y como yo tenía seleccionado rectángulo 1, pues automáticamente After Effects entiende que quiero agregar esa opción dentro de esa figura rectángulo 1. Si por ejemplo aquí tuviera rectángulo 2 y lo hubiera seleccionado, pues lo voy a poner ahí. Ok, entonces me voy acá donde está esquinas redondeadas 1 y aquí es donde yo puedo jugar con esta opción para modificar la forma de este rectángulo. Y por ejemplo, digamos que yo quiero que en el segundo 3 acá en esta parte, quiero que transforme o que cambie de forma a casi un círculo o un círculo de hecho. Entonces lo que tengo que hacer, como ya sabemos, es primero que nada crear el fotograma clave pertinente. Lo podría poner aquí, lo podría poner acá, etcétera. Lo único que va a cambiar es que pues la transformación va a ser más rápida o menos rápida dependiendo de dónde ponga el primer fotograma clave. Por ejemplo, lo puedo poner aquí en el fotograma 1, por decir, en el segundo 1 de la línea de tiempo. Ahí voy a poner mi fotograma clave
de esquinas redondeadas. Y luego me voy, por ejemplo, por acá al segundo. Lo voy a ir un poquito más adelante, por ejemplo, al segundo 3.15 o 3,15 milésimas. Y ahí muevo este valor hasta que yo vea que es como una elipse. ¿Ok? Ahí pues ya no se puede redondear más, ya llegó a un tope, independientemente del valor que yo ponga aquí. ¿Ok? Si es más de 180 por ahí, pues ya no puede ir más para allá. Entonces ahí le dejo ese valor de 136 y vemos que este círculo, más bien este rectángulo, empieza como un rectángulo normal y del segundo uno en adelante empieza su transformación a un óvalo. Ahora vamos a hacer algo similar con el círculo de color azul. Entonces, para ese círculo de color azul me este, voy a poner la misma opción del ejemplo que vimos al inicio y lo que voy a hacer es también irme aquí a contenido, selecciono y mantengo ahí esa selección en elipse 1 y me voy acá y busco qué es lo que quiero hacer. En este caso es esta opción que dice trazos ondulados para que se haga ese como rugosidad en el contorno. Entonces le voy a dar clic aquí y lo mismo, ¿ok? Entonces vamos a poner por ejemplo en el segundo 2.15 voy a poner el primer fotograma clave, pero pues este de trazos ondulados resulta que es un poco más complicadito de mover. Entonces vamos a ver qué opciones son las que podemos cambiar para que se vea de la forma del como con la forma del ejemplo. Cuando yo agrego la opción esta de trazos ondulados de manera predeterminada, el programa deja la figura de la siguiente forma. Voy a regresar ahí varios pasos. Lo voy a volver a agregar para que veamos cómo lo deja desde el principio. Entonces pongo trazos ondulados y me lo deja más o menos así, ¿ok? Eso quiere decir que ya le aplicó algunos cambios, pero yo quiero que la figura empiece de forma casi igual que la original, es decir, como un círculo como lo que era originalmente. Entonces para esto me voy a ir a trazados ondulados y vemos que para empezar tiene aquí donde dice tamaño, dice 10. Vamos a ver si lo pongo en ceros, pues ya se ve como el círculo normal que era originalmente. Así es como quiero empezar, no quiero que esté modificada desde el principio, entonces así voy a dejar esta opción y ahora sí vamos a comenzar la animación. Esta animación la voy a empezar aquí en el segundo cero. Otra de las opciones que tiene es este de ondulación. Si yo le aumento, pues va a ser más distorsionada o menos distorsionada según lo que yo ponga aquí. De manera predeterminada está en 2.0. ¿Ok? Entonces voy a jugar con este que dice tamaño y con este que dice ondulación. ¿Ok? Entonces vamos a crear un fotograma clave aquí y otro fotograma clave acá y nos vamos por ejemplo al segundo 1.15 y aquí le voy a modificar en tamaño, le voy a poner por ejemplo 2 para que ella se vaya haciendo una transformación en esa opción y luego ok, me estoy topando con el problema que tiene una disminución de opacidad conforme va avanzando. Entonces esto se lo voy a tener que disminuir para que se vayan notando los cambios que yo haga. ¿Ok? Entonces aquí al 3.15, no, aquí al 3.0 antes de que salga, le voy a aumentar aquí a 10 y acá en este de ondulación le voy a poner 8 por ejemplo para que se alcance a ver cambios en la figura antes de que se salga de la pantalla. Entonces vamos a cerrarle aquí y me voy a la opción de transformar. Aquí estaba modificado en opacidad. Ahí vemos que va disminuyendo en la línea de tiempo. Entonces, pues no lo voy a dejar en cero para que se noten los cambios. Entonces al último, este, al último fotograma clave de opacidad le voy a cambiar este valor o también lo que puedo hacer para que no desaparezca antes de que se salga del espacio, recorrer este fotograma clave como por acá
para que la opacidad no se vaya perdiendo tan rápido y me permita ver los cambios que voy haciendo. Entonces vamos a mover esto así poco a poco para que veamos si se notan los cambios. Ahí vemos que se va como arrugando, nada más que la opacidad sí me afecta. Entonces definitivamente voy a quitar este de opacidad. No quiero que cambie la opacidad. Entonces, para poder ir viendo los cambios. Y a lo mejor falta como ajustar un poquito, ponerle un poco más de cambio ahí más marcado para que se note. ¿Ok? Entonces voy a ir acá a elipse y me voy a trazos ondulados. Y acá en los fotogramas clave le voy a subir el valor. Voy a subir en tamaño, por ejemplo. Tal vez de una vez tenga que cambiarle a un número más o menos grande para que se note el cambio. Miren, ahí empieza normal y se va distorsionando y como tiene menos valor en estos de acá, pues se va cambiando ahí un poquillo. El chiste es que se note ese cambio. Y otro que voy a mover es este de acá, este que dice ondulación. Vamos a ver qué sucede si yo hago esto para acá o esto para acá, a ver qué cambios tiene. Voy a dejarle en ese valor. Ahí vemos que hace como una animación interesante, ¿no? Como que parece como un microbio o algo así. Y bueno, entonces pues la animación quedó más o menos así. Creo que está parpadeando mucho el video. Ahí me dicen, me avisan. Este quedó con esa animación. Entonces la práctica de eso se trata, que ustedes revisen esa opción que vimos, esta que dice agregar, y vean las diferentes opciones que tienen. Como práctica hay que crear dos figuras como en el ejemplo y aplicarles diferentes animaciones de estas opciones que vemos aquí. ¿Ok? En una de las figuras hay que aplicar una y en otra figura hay que aplicar dos de estas opciones. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, esta puede darnos resultados interesantes. Esta de zigzag. En fin, el caso es que ustedes exploren ahí con la práctica, con estas figuras. Pueden también jugar con, por ejemplo, opacidad, como en el caso de este circulito azul, lo que yo había hecho, con rotación, en fin, pueden combinar diferentes animaciones de las, digamos, animaciones sencillas que ya habíamos visto y agregar estas también, ¿sale? Entonces eso sería la práctica 2 de After Effects. Cualquier duda la escriben ahí en los comentarios de la publicación de aquí de Classroom. O también lo pueden hacer en el grupo de Facebook que tenemos para ese fin. ¿Sale? Pues bueno, nos vemos y voy a estar subiendo dentro de poco también la práctica 3 para que nos vayamos apurando, para que vayamos tomando el paso.